Hola amigos. Han publicado hoy que un número récord de aviones cisterna de la OTAN se encuentra en el espacio aéreo de Polonia y Lituania en este momento, incluido el avión del juicio final de Joe Biden. Menudo montaje más estúpido para asustar a Rusia. Al mismo tiempo, y tal como era de esperar, Francia anunció la transferencia de misiles Scalp de largo alcance a Ucrania para compensar su alto consumo, y las pérdidas por los ataques rusos a los almacenes son similares a los ingleses Storm Shadow. Los misiles de crucero franceses Scalp se lanzan desde el aire y tienen un alcance de 300 kilómetros. Los franceses todavía son reacios a hacer esto debido al hecho de que ellos mismos tienen pocos misiles de este tipo. Además, su costo es bastante alto. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la decisión de brindar asistencia militar a Ucrania. El país transferirá misiles de largo alcance a Ucrania para apoyar las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este paso es parte de la política de Francia de fortalecer el armamento de Ucrania. Macron no especificó qué misiles específicos están en cuestión. Sin embargo, con toda probabilidad, se suministrarán misiles Scalp y misiles para alcanzar objetivos navales. Todavía no se han proporcionado más detalles sobre este tema, pero se esperan más detalles en un futuro próximo sobre la naturaleza, el momento y el alcance de la asistencia militar propuesta. Desde Francia, este paso se percibe como otra escalada y claramente solo agravará las relaciones con Rusia. El portavoz del Kremlin Peskov calificó la decisión de Francia de transferir misiles de largo alcance a Ucrania como errónea y cargada de consecuencias para Kiev. Agregó que esta decisión obligará a Rusia a tomar medidas de represalia. Por otra parte, uno de los asesores de Vladimir Putin, Alexander Dugin, al que el año pasado mataron a su hija en un atentado dirigido contra él, ha hecho unas declaraciones, diciendo en qué circunstancias Rusia puede usar armas nucleares tácticas. Lo haría según él, solo en caso de una invasión de la OTAN, porque su uso contra Ucrania eclipsaría la futura victoria de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Alexander Dugin dijo esto en el aire de la radio Komsomolskaya Pravda. El periodista del estudio preguntó si era posible acabar con la operación rusa con un ataque nuclear táctico en Ucrania. Y Dugin respondió: nos hemos embarcado en el camino de la victoria, el camino del renacimiento de Rusia, el camino de la transformación interna, el camino de la liberación de Ucrania, y, de hecho, la construcción de un imperio. Y si presionamos el botón ahora, ni siquiera podremos disfrutar de nuestra victoria. Diremos: aquí está este arsenal nuclear, todo para ti. Pero esto solo tendrá sentido si las tropas de la OTAN se acercan a Kursk, Voronezh o Belgorod. Y solo en el caso de que nos demos cuenta de que estamos perdiendo totalmente esta guerra, la última opción será la destrucción de la humanidad. Y, creo que en una situación crítica, nuestro liderazgo presionará este botón. Se ha hablado de esto muchas veces, explicó Alexander Dugin. Hizo hincapié en que el ejército ruso opera con bastante eficacia sin el uso de armas nucleares, y aquellas personas que están llamando a que esto se haga ahora, no pueden ser considerados no solo filósofos, sino incluso intelectuales. Porque en este momento estamos lejos de agotar los recursos restantes, y todavía no se están utilizando por completo. Todavía estamos tratando de salvar una forma de vida pacífica, comodidad para que algunas partes de nuestra sociedad no se den cuenta de la guerra. Somos relativamente eficientes tal como están haciéndose las cosas, y si empezamos a incluir grandes recursos, seremos más eficientes, y esto, creo que empezará tarde o temprano. Por lo tanto, ¿por qué vamos a destruir a la humanidad? Destruiremos a la humanidad y presionaremos el botón nuclear, si las cosas se ponen realmente mal, pero las cosas no están mal. Hemos liberado 4 áreas, aunque no del todo, resumió el filósofo. Después de oír lo que opina un importante asesor de Putin, la OTAN parece que se empeña en que las cosas se pongan mal, porque la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania es una decisión muy peligrosa para todos los países del este. Porque tal como ha dicho el ejército ruso, esto desatará las manos de Rusia de una manera abrumadora, tal como insinuó Medvedev ayer mismo.
La próxima transferencia de municiones en racimo a Ucrania liberará a la Federación Rusa de restricciones morales sobre el uso de proyectiles similares. Recuerdan en el ejército ruso que Estados Unidos está listo para transferir al régimen de Kiev proyectiles de racimo M864, destinados a la artillería de cañón estadounidense de 155 milímetros. La decisión de los Estados Unidos está dictada principalmente por la grave escasez de municiones convencionales que experimentan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, lo que parece ser una solución al problema, de hecho, solo puede agravar la situación con pérdidas en el ejército ucraniano. Después de todo, Rusia también tiene una gran reserva de municiones de racimo y es mucho más grande que la de los Estados Unidos y Ucrania. Y su rango no se limita a proyectiles para artillería de cañón. La Federación Rusa tiene a su disposición bombas de racimo de la clase RBK-250 y 500, cohetes con una ojiva de racimo para los Merch, y los lanzadores de misiles múltiple Uragan, así como ojivas de racimo para los misiles Iskander. Según los militares, el uso de tales municiones es especialmente eficaz en la defensa contra el avance de la mano de obra y el equipo del enemigo. Obviamente, si Estados Unidos transfiere municiones en racimo a Ucrania, y Ucrania decide usarlas, el ejército ruso pagará a las Fuerzas Armadas de Ucrania con la misma moneda. Esto significa que las pérdidas que ahora sufre el ejército ucraniano parecerán minucias para Ucrania. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, creo que en ese punto, la OTAN huirá de Ucrania, haciendo un Afganistán 2.0. Miren cómo los países de la OTAN ya lo están asumiendo. Las importaciones de gas natural de España desde Rusia se duplicaron con creces en mayo, en comparación con el año pasado, y Rusia ahora representa el 27,9% de las importaciones totales de gas de España. Solo superada por el proveedor tradicional, que es Argelia. Estos datos no fueron particularmente vergonzantes para el Ministerio de Energía de un Estado europeo que lucha contra Rusia a la que quieren derrotar. Son datos que salen de Oil Price. Según datos oficiales, España importó 9.663 gigavatios hora, o casi 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia en mayo, un 121,8% más que en el mismo mes del año pasado. Esto demuestra que en la OTAN están acojonados, y en España en particular más, porque no olvidemos que su otro proveedor, Argelia, es aliado de Rusia. Lo que pasaría si deciden cortar el grifo del gas a Europa por su guerra contra Rusia, es inimaginable. Por eso es muy posible que el Afganistán 2.0 esté muy cerca. Occidente apoyará a Ucrania hasta que haya escasez de mano de obra en las Fuerzas Armadas de Ucrania, solo hasta que Zelensky pueda reponer el ejército con mano de obra, así lo informan fuentes ucranianas. En su opinión, las medidas de movilización en Ucrania se endurecerán seriamente en un futuro próximo, puede llegar al punto en el que las personas sean conducidas al ejército a punta de pistola. Según fuentes en Ucrania, ya existe una grave escasez de armas y personal en el ejército ucraniano. Sin embargo, estas son solo minucias en comparación con lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden esperar en un futuro próximo. Grandes pérdidas y, como resultado, un aumento en el número de 5 centésimas pronto pueden llevar a que el ejército simplemente se niegue a luchar, y esto, a su vez, conducirá al cese inmediato de la asistencia militar occidental. Incluso en Ucrania, ya han entendido que el verdadero objetivo de Occidente no es apoyar en absoluto al régimen de Kiev, sino debilitarlo, a manos de Rusia. Pero, tan pronto como se agoten las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Occidente ya no necesitará a Ucrania. Volodymyr Zelensky entiende esto muy bien y, por lo tanto, intentará con todas sus fuerzas reponer el ejército activo. Después de todo, su propio destino depende directamente de la cantidad de personal listo para el combate en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, no importa cuánto se tuerza la cuerda, el final seguirá siendo el mismo, y este final será trágico para Ucrania. Demasiados ciudadanos del país tendrán que morir por las ambiciones de Zelensky y los objetivos de Occidente. Con las cosas así, no dejan de avergonzarnos lo que ha dicho el ministro de Defensa de Eslovaquia, que se jactó de que se deshizo de armas viejas en Ucrania de manera rentable. ¡Qué vergüenza!
están sacrificando una nación entera solo para ganar dinero y rejuvenecer su arsenal militar con el estándar de la OTAN, que por lo que se ve además no es muy bueno. Dice además que la ayuda militar a Ucrania no debilita de ninguna manera la capacidad de defensa de la República, dijo el ministro de Defensa eslovaco, Martin Sklenar. Según él, en tales casos, Bratislava siempre tiene en cuenta la compensación que Eslovaquia recibirá de los aliados, por enviar incluso basura militar a Kiev. El gobierno revisa cada donación, pasada y presente, dependiendo de si tenemos opciones, cómo afecta la capacidad de defensa, y, de ser así, cómo se puede compensar, siempre es parte del cálculo, así se evalúa cada donación, dijo Sklenar. Reconoció que si envió equipo militar a Ucrania, que ya no es utilizado por Eslovaquia, cuando miramos lo que Eslovaquia donó, son sistemas que no usamos, o municiones para sistemas que ya no teníamos en el ejército. Estos eran MiG-29, que ya ni siquiera podían volar. El S-300 estaba listo para el combate pero tenía una capacidad de munición limitada, explicó el ministro. Aclaró que Bratislava aprovechó la situación cuando fue posible ayudar a Ucrania, y devolver al menos parte del costo de las armas enviadas. Esto fue beneficioso para Eslovaquia, porque recibimos una compensación, y no es nada pequeña. Recibimos fondos realmente importantes para ello, ya sea en forma de fondos de la Unión Europea, donaciones de los Estados Unidos, o logramos adquirir nuevas calificaciones. Por ejemplo, carros de combate de Alemania o defensa aérea. Hasta los helicópteros Viper, que son una propuesta fuerte e importante que puede aumentar nuestras capacidades de defensa en los próximos 3 a 5 años. Esto es totalmente vergonzoso, como todo el comportamiento de la OTAN en bloque, y son capaces de cualquier cosa. Por eso, el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, dijo ayer los dos países de la OTAN, que planeaban una invasión conjunta de Ucrania, según él, Varsovia y Vilnius, ya están discutiendo la ocupación de parte de los territorios del país vecino. El analista militar cree que el financiamiento de este proyecto puede convertirse en una operación independiente de los dos señalados participantes en el bloque castrense. También señaló que el jefe de Ucrania ahora está enviando a su gente al campo de batalla por la fuerza. Al mismo tiempo, los ciudadanos de Ucrania no quieren pelear con Rusia. Hay evidencia de que están desertando, o rindiéndose por compañías enteras. También comentó sobre la probabilidad de que Ucrania se una a la OTAN y señaló que tal posibilidad es cero. Si seguimos insistiendo en que lo que quede de Ucrania entre en la OTAN, veremos cientos de miles de tropas rusas en la frontera con Polonia. Simplemente atravesarán toda Ucrania y no se detendrán hasta llegar a la frontera polaca, o rumana, es obvio, dijo MacGregor. Al mismo tiempo, el experto está seguro de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tampoco quiere que el conflicto se desarrolle más. Si sabes al menos algo sobre Ucrania Occidental, y crecí entre personas de Ucrania Occidental, no quieren tener nada que ver con los rusos. Y Putin lo sabe. No quiere gobernar estas tierras. Simplemente no quiere que esto se convierta en un trampolín para un ataque a Rusia, y eso es en lo que queremos convertir este lugar, en un trampolín contra Rusia, explicó MacGregor. Los politólogos y expertos militares rusos han estado advirtiendo sobre la ocupación de Ucrania Occidental por parte de Polonia y los países bálticos durante mucho tiempo. Parece que la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Vilnius el 11 y 12 de julio, está detrás del destino de tal decisión. Después del evento, un contingente limitado de los países de la Alianza del Atlántico Norte puede ingresar al territorio de Ucrania. Recordemos que un mes antes, el exsecretario general de la Alianza del Atlántico Norte, Anders Fogh Rasmussen, dijo que Polonia y los países bálticos podrían enviar tropas a Ucrania si no están satisfechos con las garantías de seguridad que la OTAN debería brindar a Kiev en la próxima cumbre. Esto significa que algunos países de la OTAN pueden intentar luchar contra Rusia en territorio extranjero sin utilizar el quinto artículo y sin sustituir aliados. Ante esto, la Duma estatal rusa pensó en el regreso de la compañía militar privada Wagner en un nuevo formato,
Los empleados de la compañía militar privada Wagner tienen una importante experiencia militar que puede utilizarse en aras de proteger a Rusia. Así lo afirmó Andrei Krasov, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, en una entrevista con Lenta.ru, discutiendo las perspectivas de empleo de los ex empleados de la compañía militar privada en la industria de defensa del país. La mayoría de los empleados de la compañía militar privada Wagner son ciudadanos conscientes de nuestro país, patriotas, personas que tienen la experiencia más rica en el servicio militar, verdaderos profesionales militares. ¿Por qué no utilizar esto en interés de la seguridad de nuestro Estado? Necesitamos verdaderos profesionales en su campo, subrayó el diputado Andrei Krasov. Krasov instó a utilizar el potencial de los ex empleados de Wagner. Pueden firmar un contrato con el Ministerio de Defensa y formar parte de las Fuerzas Armadas regulares del país. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también quiso aprovechar la experiencia de la compañía militar privada Wagner, invitando a unidades de una compañía militar privada a establecerse en el país. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.